Pues lo que queremos iniciar comentando es más o menos la naturaleza del proyecto de borrador número 1 o la perpetuidad del voto nacional, que como ustedes bien saben es un proyecto más amplio y más ambicioso que solamente el libro que estamos viendo, sino que además hizo parte de una gran exhibición, de una selección de artistas colombianos contemporáneos que entraban dentro de una mirada bien interesante, que es la que aborda el título de la exposición, la perpetuidad del voto nacional. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que el producto como libro no se trata solamente de una revisión historiográfica, de un documento, sino que en sí misma también viene a ser una curaduría. Es la versión editorial de la curaduría. Hay una serie de eventos y de circunstancias políticas que de todos modos ahorita José nos va a comentar también de dónde surge la idea del voto nacional como eje que vincula todo, pero me parece que también es importante comentar como el contexto histórico que estaba ocurriendo en Colombia hace un año y pues que lo estamos viviendo aún, y de dónde parte ese contexto que dé la pauta para que la exposición para que la exposición llamara a un evento histórico que era el del voto nacional, y cómo eso, que es algo que venía ocurriendo desde hace más de un siglo, de pronto pudiera todavía involucrarse a la producción de los artistas colombianos. Entonces, el 2016 me pareció que también era un año que marcaba una agenda bastante curiosa en las políticas nacionales, y era por la parcialidad ideológica de las entidades públicas como la Procuraduría, y especialmente en vínculo con algunos partidos políticos, cómo estos argumentaban sus intereses por legitimar la constitución política desde sus propias visiones, ¿no? Y entonces el 2016 pues, fue un año en el cual una serie de polémicas se levantaron en torno, por ejemplo, al tema del matrimonio igualitario, a la adopción por parte de parejas gays, al proceso de paz con las FARC, e incluso, por ejemplo, a la deslegitimación del Nobel de Paz. Y todo esto vinculando entonces todas estas posturas conservadoras con posiciones religiosas, que eso me pareció que fue, a mí personalmente parece que es como un retroceso gigante en las circunstancias políticas del país. No sé, creo que buenas, ¿cómo está? Hace más de 20 años no se vivía como ese fervor tan católico que está ocurriendo ahorita, y eso pues está empezando a tener unas connotaciones a largo plazo bien potentes, bien influyentes. Entonces, esa serie de vínculos que habían entre política conservadora e ideología católica y cristiana son precisamente las que encontramos que se vinculaban con las dinámicas del voto nacional y con la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, que ocurrió en 1902. Básicamente lo que estamos diciendo es que las dinámicas nunca cambiaron, ni siquiera ante el cambio de una constitución. Y esa preocupación es la que nos lleva a evaluar cómo estos vínculos son los que producen una serie de marginalización en torno a pensamientos alternativos como el comunismo, como cualquier pensamiento de izquierda en los procesos del país durante el siglo XX, que finalmente son procesos que están liderados básicamente por dos miradas, la liberal y la conservadora, y cómo estas dos tienden básicamente a monopolizar todo tipo de circunstancias sociales, culturales y políticas. Bueno, eso por ahora como señalando un poco la idea del voto nacional de 1902. Y una cosa como anecdótica es que la exposición ya venía José Darío pensándola desde hace años. Yo creo que yo vine como a enterarme un poco después, pero José Darío me comisiona para que haga unos textos sobre una serie de obras que él ya está empezando a ubicar y a unificar bajo estos conceptos, estas ideas. Entonces, más bien como cerca a la terminación del documento y cerca a la apertura de la exposición, cuando él me comenta que la exposición se va a llamar La perpetuidad del voto nacional. Entonces yo confieso que yo ahí mismo le dije que no me parecía, porque encontraba que la idea del voto nacional iba a ser una idea
que no iba a ser muy fácil de reconocer, que exigía por parte del espectador un conocimiento previo a la historia colombiana, y sobre todo si se iba a tratar de una exposición que se iba a desarrollar en octubre, ligada a las ferias internacionales, donde iba a venir pues mucha gente internacional, pues iba a ser mucho más difícil explicarles de qué se trataba el voto nacional. Después fue cuando comprendí que realmente ese reto era lo que valía la pena tener en debate, que era realmente una apuesta a que el espectador se enterara de qué era el voto nacional, y a partir de eso reconstruir toda una historia del siglo XX. Entonces pues es bueno a veces reconocer sus errores y comprender la equivocación, porque me pareció después que finalmente el reto era precisamente hacer comprender eso en el espectador. Pero es que pues es interesante la percepción que obtiene Cristian en el proceso, porque realmente también fue un resultado inesperado para mí. Cuando surge la idea de hacer un proyecto coleccional, que es lo que es esto, una propuesta de coleccionista, la única intención que había en ese momento era la de mostrar unas piezas que era evidente que un coleccionista privado le quedaba muy difícil hacer las suyas, sobre todo porque en general el coleccionismo de arte está mediado o preconcebido con la idea de inversión a veces, pero casi siempre con la idea de convivir con arte en el espacio en el que se habita o en el espacio en el que se trabaja, ¿no? Entonces el criterio fundamental de aquel que compra arte y que llega a ser llamado coleccionismo es tener unas piezas con las cuales pueda convivir la gran mayoría de las veces, que le planteen no problemas, sino por el contrario satisfacciones o soluciones, ¿no? Entonces esa era la primera intención, y la intención arranca con empezar a documentar piezas de la colección que se consideraban representativas en el sentido de no deseables dentro de un concepto fácil de coleccionismo, pero sobre todo de piezas que yo pensaba que antes que pertenecer a una esfera privada deberían pertenecer a una esfera pública, porque todas ellas planteaban problemas de difícil resolución, o para mí lo que es más importante, si las empiezan a ver ahí, son problemas que utilizando la terminología prerepublicana vienen de tiempos ancestrales, y aún hoy, 500 años después o más, no hemos podido resolver, y que como tal pensaba yo que debían ser objetivo del interés de las instituciones como puntos de reflexión sobre la problemática que cada una de ellas mostraba. Al plantearse la presentación de las obras en el año 2016, paralelo al proceso de documentación que venía haciendo Cristian, el hecho de intentarse una vez más cerrar una era en la historia colombiana a partir de la firma o de estar ya muy cerca de la firma de un pacto de paz que iba a solucionar la violencia en Colombia de los últimos 60 años. Ese es no recuerdo muy bien la pregunta del plebiscito, pero básicamente lo que decía era eso: vamos a cerrar un capítulo que se abrió hace 60 años. La primera intención fue producir una especie de cápsula del tiempo y decir, bueno, estas son obras problemáticas, problematizadoras, producidas por los artistas recientemente, en los últimos años de esta situación específica que pretendemos cerrar este año. Y como coleccionista decía, bueno, vamos a guardar esas 50, vamos a presentarlas, a documentarlas, a verlas juntas y envolverlas en papel celofán, en vinilpel, y vamos a ver qué pasa con el arte y con aquella problematización del artista en los siguientes 15 años. ¿Cierto? Entonces yo me planteaba, y fue el primer texto, digamos, o la primera intención que tuve, que eso no lo supo usted, por supuesto, por eso es que se descoloca, dije yo, bueno, yo voy a seguir comprando intuitivamente, o digamos, de acuerdo a una intención personal,
vamos a ver en 15 años qué hay y hacemos un ejercicio de comparar lo que se producía 15 años antes del cierre de la era de violencia con los 15 años siguientes al la era del posconflicto. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando ganó el no? Nunca, o sea, toda la exposición estaba planteada sobre el sí. Es decir, cerramos un capítulo, concepto con el cual estoy absolutamente en desacuerdo, y esa es la crítica, digamos, de coleccionista. Mi hipótesis para ser validada era que no se iba a cerrar ninguna era, ni era ninguna cápsula, no era encapsulable, y que los rastros y las manifestaciones o la posición crítica y problemática del artista iba a seguir encontrando elementos que no iba a resolver un pacto de paz ni un programa gubernamental o estatal post-conflicto, ¿no? Cuando gana el no, me llamó muchísimo la atención, o me escandalizó realmente las explicaciones que en esos días 3 y 4 de enero se dieron básicamente en la radio y en los periódicos, y era como recordar o traer, y de hecho en el texto, por no tener yo disciplina de investigador ni de nada, no guardé nada de esos días, y cuando fui a buscar por internet lo que encuentro era aquello que tenía en la memoria, pero sí documentado, de las quejas, acusaciones y explicaciones que se dan en el año, creo que 2002, a raíz de la sentencia de la Corte que prohíbe la celebración del Te Deum anual en la catedral para la reconsagración del país al voto nacional, que había prohibido la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 convierte este país en un país secular, y en consecuencia se demanda en el año alguno y se produce la sentencia en el 2002, es inconstitucional que el gobierno, en la figura del presidente de la República, convoque a un Te Deum en la catedral para renovar la fe del país al Sagrado Corazón, que se siguió haciendo hasta ese momento. En ese momento las explicaciones o la hecatombe fue la misma que se presentó el 2 y 3 de octubre del año 2016, las mismas explicaciones por los mismos protagonistas. Los medios de comunicación entrevistaron casi que a los mismos políticos, al cardenal, al no sé qué, y los dichos fueron los mismos. Y yendo más atrás, a la época de consagración, o a las justificaciones, a la ley y los decretos que consagran al país al Sagrado Corazón de Jesús en el año, a partir de la guerra de los 1000 días, del fin de la guerra de los 1000 días, del armisticio que se pacta, las explicaciones son exactamente las mismas. Entonces, ante ese hallazgo, realmente, y tener de frente esa circunstancia, es que cambia en ese momento, a 15 días o a 10 días de colgar las obras, cambia completamente el concepto de la presentación. Entonces, por eso es que usted se descoloca. Que no lo entendí en principio. Claro, se descoloca porque fue una circunstancia sobreviniente. Y ese realmente, pues, es, digamos, como mi parte ya de aporte, en el sentido de que es una propuesta de coleccionismo que marca muy claramente, creo yo, puntos específicos de reflexión que el establecimiento o las clases dominantes en general, cualquiera que sea su presentación, pero siempre con una tendencia oligárquica de perpetuación del poder, se apoya en esas creencias religiosas o en esas creencias populares, más que religiosas propiamente, en esas creencias populares para perpetuarse en el poder y utilizar políticamente, en términos de urnas, el poder derivado de esos temores populares, ¿no? Entonces esa es la... Bueno, al respecto de eso precisamente, y que tú comentas la idea de la incomodidad que podían generar las piezas, y este vínculo que tú estás comentando con el afán de devoción católico, pues entonces lo que estaba comentando ahorita es la impresión que generaba la exposición en el contexto en que se presentó. Estamos hablando de octubre del 2017, en un momento donde digamos que se ha generado una plataforma para las artes plásticas colombianas, donde lo que se presenta son unas ferias de arte que tienden mucho más a la ornamentación,
a cierto tipo de coleccionismo bien pensante, a las obras para la sala, etc. Y entonces recuerdo que durante todo este periodo de octubre, pues esta serie de exposiciones tenían más o menos como una especie de ambiente general muy semejante. Entonces estar en la Feria del Millón producía una cierta serie de calidad que se encontraba más o menos semejante en lo que se veía en Arbo, calidad que estaba medida también por el nombre de los artistas, etc. Y pues si se iba a la otra feria de la Candelaria, que se me olvidó el otro nombre, Barcu, entonces pues también había, digamos, un ambiente más de diseño, pero todo enfocado como a una mirada muy poco reflexiva en torno al arte y al acontecimiento histórico que se estaba viviendo. Entonces, una cosa que me agradó mucho es que la exposición desentonaba completamente, y al desentonar pues generaba una recepción por parte del público bastante novedosa y bastante interesante. Pues en esos días están dando los circuitos, de las exposiciones están abiertas y la gente viene a ver algo que le parecía muy bonito, porque en ese estaba Dojo Su, y de repente entraban acá y se encontraban con la obra de Andrés Felipe Uribe, que era una obra que marcaba directamente al espectador una sentencia con lo que se iba a encontrar, que es esta obra Colombia Trademark, en la cual está el video del torso del artista haciéndose un corte de bisturí con la imagen, ¿la están viendo ahí? Con el corte del logo de Colombia Trademark, Colombia es Pasión. Un trabajo redondito, bellísimo, porque al final está señalando todos esos vínculos directamente entre Colombia como posicionamiento internacional, pero a la vez la palabra pasión, el vínculo entre la palabra pasión y todos esos como estereotipos del colombiano y lo violento del colombiano apasionado, y a la vez también como la idea de la religión y la pasión y el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces creo que era una obra que de una manera bastante efectiva daba la bienvenida al espectador frente a lo que se iba a enfrentar, y de una vez marcaba la incomodidad que podía haber después el resto de la exposición, la incomodidad que podía acrecentarse después cuando se encontrara con las botas de Rosenberg Sandoval o con otras piezas. Entonces, en ese sentido me parecía que la exposición tenía una propuesta bien diferente y bien interesante a comparación de lo que estaba ocurriendo en los otros espacios, y era en principio que desde el mismo nombre la exposición proponía tener un perfil epistemológico, es decir, el que entraba a la exposición terminaba aprendiendo la historia de Colombia de alguna forma, ya fuera un espectador nacional o fuera un espectador foráneo que venía a conocer los procesos contemporáneos de Colombia. Desde la idea del voto nacional, el espectador estaba invitado a conocer la historia, pero cada una de las piezas tenía también un corte historicista que revisaba a lo largo del siglo XX las dinámicas que llevaban a los enfrentamientos actuales. Entonces hay una serie de obras que me parecen interesantísimas porque procedían a ese diálogo entre historia y prácticas artísticas contemporáneas. Por ejemplo, Edinson Quiñones citaba a Quintín Lame, y eso entonces hacía que a partir de una obra contemporánea se viviera los procesos que vive el campo y los indígenas, por ejemplo. Nelson Fori, que estaba desde otra perspectiva, mirando el espacio público y los monumentos y revisando por qué en estos no se encontraba la presencia de comunidades afrodescendientes, por ejemplo. Carlos Castro, que venía haciendo desde hace años una investigación sobre el voto nacional. François Boucher, que hace la revisión de los años 20 con el tema de Chiquita, que es la empresa esta de las bananeras, entonces revisando también todo el conflicto en torno como a los movimientos obreros. Y Alberto Baraya, por ejemplo, que también está ligándose directamente al siglo XIX para revisar los discursos hegemónicos de país, como puede ser, por ejemplo, las expediciones botánicas, y a partir de eso entonces señalando como los discursos hegemónicos de los próceres de la independencia a partir de su fábula, que es la fábula de los pájaros, la que utiliza Baraya. Entonces, esta exposición me parecía que tenía ese plus, que no solamente se trataba de señalar una serie de obras y de señalar una serie de artistas, sino de revisar incluso la misma historia de Colombia a lo largo de todo el siglo XX, incluso atrás. También había, por ejemplo, artistas que, si estos artistas que estaba comentando, revisaban en gran medida como los discursos hegemónicos,
habían otros artistas que me llamaban mucho la atención porque era viendo de adentro hacia afuera. Entonces las miradas de estos artistas era más como desde la perspectiva de ciudadano y de habitante. Entonces me parecía muy interesante, por ejemplo, cómo estos trabajos se vinculaban o dialogaban perfectamente con la obra de Juan Fernando Herrán, por ejemplo, que Juan Fernando Herrán nos proponía con este documental de La Vuelta, la otra mirada, por ejemplo, del sicariato, y cómo esas vivencias tenían una influencia en la capital en general, en el caso de Medellín. O el caso de Jesús Correa Nache, que por supuesto, hablando desde las comunidades indígenas, no conocíamos ese discurso en torno, por ejemplo, al chumbe y cómo estos tejidos tienen pues un arraigo tan importante en las dinámicas entre las comunidades indígenas. Y por otro lado, entonces me parece que habían como esos tres discursos distintos: el histórico, el otro que es como el del ciudadano, el del artista como ciudadano, y el otro el de las realidades que sí eran conocidas pero marginadas, que es el caso, por ejemplo, del trabajo de Germán Arrubla, cuando toca el tema de Todopoderoso con la imagen de Pablo Escobar, de Jesús, pero con el rostro de Pablo Escobar, o el caso, por ejemplo, de Carlos Uribe con su pieza Horizontes, que son como esa serie de obras que son marginadas e incómodas porque son conocidas, pero son lo que no se quiere ver, lo que se quiere ocultar más bien. Entonces ese tipo de trabajo, o Clases de Cuchillo de Edwin Sánchez, que también es como la realidad del robo, del asesinato en la ciudad, pero que no quiere ser vista, que no quiere ser como señalada en una plataforma. Entonces, digamos que esos eran como los distintos elementos que me parecían que daban un plus a la exposición si se comparaba, pues porque de todo modo me parece que lo importante es señalar hasta qué punto Borrador 1 se viene convirtiendo también en un aporte historiográfico para las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces también me parecía importante ubicar esta exposición y este libro dentro de una serie de procesos que se han venido realizando desde otras curadurías y desde otros espacios, como por ejemplo Realidades en Conflicto, que fue la que se realizó hace como unos 2 o 3 años en el espacio de Art Nexus, pero que tenía pues una visión absolutamente diferente, porque se centraba más bien como en señalar las causas de los conflictos en Colombia. O por ejemplo estaba el otro caso de Transpolítico, que es una publicación ya un poco más mainstream si se quiere, pero que tiende más bien a señalar un espacio cronológico específico, porque Transpolítico es básicamente 1992, 2002 o 2012, porque son 20 años, 2012. Entonces acá había un espacio específico de tiempo de 2 décadas, que en este caso la exposición no se planteaba, a pesar de que es una exposición de arte contemporáneo y de artistas contemporáneos, está más ligada a ese vínculo de lo temático, a ese vínculo de las conexiones entre políticas y religión, pero no estaba directamente ese señalamiento de lo que ocurría en 2 décadas. Y lo decía muy específicamente por algo que le estaba comentando a José Darío y que me llamó la atención, y es como la exposición reúne artistas que tienen 40 años de diferencia entre ellos, cosa que no habíamos dado cuenta pues no nos habíamos dado cuenta. Resulta que el artista, voy a decir más longevo para que la grabación después se edite, es Juan Manuel Echavarría, que es nacido en el año 47, y el artista más joven de la exposición es Andrés Matías Pinilla, que es del año 88, lo que significa que hay 39 años de diferencia entre el primer y el último artista. Y la situación es la misma. Y la situación sigue siendo la misma. Entonces, cuando nosotros miramos el Transpolítico, que es 1992 a 2012, y acá está otra palabra que es la contraria, la perpetuidad. Entonces parece que la categoría de tiempo acá nos señala una mirada novedosísima a la forma de abordar el tema de la violencia en Colombia. Hay un punto que se me quedó un poquito cortico cuando les hablaba del proyecto y de la dinámica que tuvimos con Cristian, y que realmente es la importancia del libro, en el sentido de que el ejercicio que se hace a propósito es la generación de un proyecto a 6 manos, con la idea de buscar, digamos, como unas participaciones complementarias pero independientes, y correr el riesgo de la disfonía o sinfonía,
O cacofonía. O cacofonía que se pudiera presentar, pero sí fue intencional. Christian escribe los textos sin saber para dónde van, que eso da como una idea, digamos, opuesta a lo que es un proyecto curatorial o un proyecto de exposición. Él no hace los textos para una exposición, Ni para un libro. Ni para un libro, exactamente, ni para un libro, que es lo que creo yo que le da un carácter o una orientación bien interesante a esos textos y a la lectura de las obras. Entonces, una cosa, porque el gran experimento, o el gran hallazgo es, ya digamos, en términos de proceso de exposición, es cuál es cuál es el resultado de mirar una obra individualmente, de aproximarse a ella, a una descripción conceptual o sí, una descripción pues, no literal, no gráfica, sino conceptual de la obra, y luego qué resulta de poner una obra junto a la otra e incluso el mismo orden en que se van presentando dentro de un espacio expositivo, que ya lo mencionó también Christian. Entonces fíjense que hay en términos de coleccionismo o de museografía, hay unos, digamos ya como unos hallazgos bien interesantes. Lo otro que hay es que no hay propiamente una curaduría, sino una justificación o una explicación, una narración de por qué están esas obras y no necesariamente otras, sino simplemente que corresponden a un proyecto coleccionista que tiene una intención específica, que fue lo que les planteé al principio. No son todas las obras, hubo que aplicar un tamiz que fue fundamentalmente un año de producción, simplemente por aquello que se inició de la cápsula, de la intención de, a la manera en que lo hacen los gobiernos, encapsular periodos, pues también encapsular periodos a ver qué pasaba, en un tono muy experimental. Y luego también hay un punto que para mí es muy importante, que fue haber pedido, luego de juntar los textos de Christian en un libro, para lo cual no fueron concebidos, en un orden específico, en una exhibición, orden alfabético en la publicación, y luego haberle pedido a Valentina que hiciera una lectura crítica del proyecto, cómo lo veía ella en su doble dimensión de directora del espacio, pero enfrentándose a un proyecto de su papá, que eso es un tema que genera, digamos, pues, una nueva intención crítica en la presentación de un proyecto de coleccionismo. Entonces, y eso se concreta efectivamente desde en el libro. En términos expositivos, la exposición como tal tiene una vida, pero lo que quería llamar la atención es que el libro como libro tiene otra vida, que además termina, valga la pena mencionarlo, me parece muy bien resuelta y muy bien captada la idea por la diseñadora gráfica, por Julia, en esa manera que van a ver ahora el libro, que se puede leer de un lado en una dirección en español, en otra dirección en inglés y en otra dirección no leerlo, sino simplemente mirar las imágenes, ¿no? Entonces es como esa multidireccionalidad o esa polidireccionalidad que pretende el proyecto. También me parece que se resolvió en términos de diseño gráfico adecuadamente, en el sentido completo de la palabra, o sea, fue una solución muy eficiente para el concepto mismo de la publicación. Oye. Entonces yo creo que eso justifica el libro como libro y tiene, digamos, como esos desafíos de ser sincrónico o disfónico. Porque Borrador 1 es como si genera la Porque expectativa. porque el no cerró la era. Es como cuando tú estás preparando algo, un trabajo, y entonces apenas crees que terminaste, pues dices final.
Final, mayo 18, abril 18, no sé qué, uno al final no sabe ni dónde terminó. Entonces es esa remembranza, ¿no? Ese concepto de borrador lo que quiere decir es que esa intención facilista, simplista, de los gobiernos o de los estados, diría yo más de las clases dominantes, de las oligarquías en el término real de la palabra y no peyorativo, de cerrar capítulos para tener la capacidad de construir nuevas eras, es imposible. Y el título como tal hace o descalifica de entrada la posibilidad de cerrar periodos. Los textos entonces, ¿cómo fueron inicialmente pedidos a Christen? Como una conceptualización de obras individuales y ya. Sí, la colección, yo he venido trabajando con la colección de José Darío desde hace más o menos 10 años. Estamos viejos. Sí, es que estaba recién salido de la universidad, ya vamos para 33. Y entonces, a partir de ese conocimiento de las piezas, él me indica unas obras que quiere documentar, pero sin un fin específico, simplemente como para de pronto recurso mnemotécnico de la galería, o para documentación o para archivo de la misma galería, simplemente ir como ampliando un archivo de lo que se tiene, de lo que hay. Y yo lo que empiezo a hacer es como una lectura a cada una de las obras, lectura para la cual lo que hago en algunos casos es entrevistarme con el mismo artista, y en otros casos prefería mantener la distancia y mantener más bien como una lectura muy, como una interpretación más bien como propia. Y basándome en algunos casos también con noticias, entonces muchas de estas fichas o de los textos están complementados con noticias del periódico, no sé. Entonces cuando estábamos hablando de la obra de Andrés Felipe Uribe, por ejemplo, yo la matizaba directamente con la noticia que aparecía en el periódico El Tiempo, en la cual se señalaba el surgimiento de la marca Colombia. Entonces ponía en vínculo eventos específicos con las obras de los artistas, con la percepción o con la interpretación que yo podía también tener de la obra, cómo se vinculaba esto con la Semana Santa, con la idea de la pasión, con la idea de la religión en general. Y entonces pues eso empezó a generar como unos discursos independientes de cada obra, que como estaba diciendo José Darío, pues al final se volvió muy interesante porque todas las obras fueron independientes en esa escritura y en la lectura de cada una de ellas, pero cuando se fueron a recoger todos, al final todos estaban hablando como de unos mismos temas. Hubo como una coincidencia general. ¿Descubrieron entre los dos el patrón? Sí, literalmente. Por eso te digo que es muy interesante cómo a partir de un trabajo, digamos, que se inicia o se propone separado, cuando yo me enfrento al que hago entonces, si se me cayó el discurso, reviso, releo los textos de Christen y digo, no, pues ahí está. O sea, sin yo proponérmelo, sin yo decirlo, alguien que mira bajo su propio criterio, él dice que no entendía lo del voto nacional y yo básicamente le digo, Christen, pues está ahí, de ahí es de donde lo saco. ¿Cierto? Un poco lo que a él lo descoloca es, digamos, esa idea de darle como un tema que entre otros también valga la pena aclarar en las reacciones de la gente, que había la preocupación de que un concepto de voto nacional fuera un concepto muy provinciano. Resulta que es universal, es decir, cuando con la prevención traté de explicar el concepto, lo que menos necesitó explicación fue el concepto de voto nacional. La gente lo tiene muy presente porque finalmente fue una imposición de finales del siglo XIX, muy acompañado de la construcción del concepto de latinoamericanidad por parte de los franceses, y resulta que también cuando uno está preocupado o cuando tiene en mente algo, pues bueno, como dicen, cuando uno tiene un martillo en la mano, todo toma cara de puntilla. Entonces ya uno con el tema del voto nacional empieza a ver de que las manifestaciones colombianas de pronto son como todo lo de nosotros, las más pobres. No, y que son una réplica de algo que ya... Por eso, las más pobres, conceptual y materialmente. La Basílica del Voto Nacional en Quito. Quito es una ciudad que dicen que hay una basílica a cada cuadra. Eso es una exageración, porque no es cada cuadra, es cada dos. Cada 2 cuadras hay una
hay una catedral como no la tenemos aquí, hay una catedral primada cada 2 cuadras. El casco histórico de Quito es gigantesco, pues puede tener 20 cuadras por 20 cuadras, 30 cuadras por 30 cuadras. No había un sitio donde hacer la basílica del voto nacional, la hacen a las afueras de la ciudad y es decir, se ve desde la luna, creo yo. Sí, es como el cuento de la muralla china. Esa es una catedral gigantesca y es la basílica del voto nacional. ¿Qué se diga de la basílica de París? Y siga buscando y en todas partes finalmente pues el concepto de voto nacional y esa consagración viene muy atada a la construcción de la imagen o el mismo concepto de América Latina bajo la protección del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces fíjate que también genera como esos aprendizajes o esas prevenciones que uno realmente no debiera tener, ¿no? Y vuelve a un punto que yo siempre me lo he puesto y que a veces es difícil de sacar adelante, que es partir de la inteligencia del espectador, ¿no? Uno tiene la tendencia a pensar en lo que los demás van a pensar, a subestimar, por eso, en lugar de pensar o aceptar que el espectador de pronto es más inteligente que uno, ¿no? Entonces eso también fue para mí en ese caso una lección de uno pensar que estaba descubriendo y finalmente lo que descubrimos fue el agua tibia, fue el concepto de los visitantes internacionales, el que no hubo que explicar, bueno, la de Germán, éxito total, porque pues seguimos en esa, universal, ¿no? Exactamente, en esa imaginería, era la de los selfies, y exacto, y entonces pues digamos que a mí me llama mucho la atención, primero sí la reacción que tú misma nos la mencionabas ahorita al principio de la brusquedad y del olor, de las olor, sensaciones, de la agresividad de las obras que pues, mucho más de lo que pues, esperaba uno que hubiera alguna reacción, pero mucho más de lo que uno se esperaba, pero en términos de entendimiento total, o sea, y entonces pues digamos que ese es y finalmente la gran lectura, y por eso la importancia de dejar el documento, y un documento construido como digamos polilateralmente, es ya anecdótico, y la razón por la que estamos aquí, el agradecimiento a la madriguera del Conejo, es que por ejemplo nosotros como la producción editorial que tenemos es muy poca, y contábamos con un distribuidor que voy a contarles 2 anécdotas. No recibió el libro, parece un libro muy fuerte y un libro muy ofensivo. Este libro. O sea, ya se ha trabajado una editorial universitaria, ¿no? Entonces, pues si eso no es la perpetuidad, si eso no es la perpetuidad del voto nacional, ¿qué otra cosa la sería, no? Lo sería. Entonces en lugar de, pues obviamente que a uno le da duro que le digan que el hijo es feo, pero finalmente pero la reafirmación, exactamente, finalmente dije mierda, es por aquí la cosa, aceptó, exactamente, pegamos en el blanco. Segundo, se compensó ese día porque coincidencialmente fue el día en que pide la exposición en el Museo de Arte de Pereira, y allá está en este momento la exposición, y está solicitada, es decir, está más bonita de lo que pero definitivamente se reafirma esa tendencia que tenemos en términos de comunidad, de población, de que queremos vernos en el espejo de la madrastra de Blancanieves, que queremos vernos siempre es como la más bonita, ¿no? Entonces son conceptos de esos de Colombia la más educada, el país más feliz del mundo, realismo mágico, ¿cierto? Hoy en día somos el país del realismo mágico, y nos aprovechamos de toda la figura y obra de Gabriel García Márquez, al que algunas veces no se le perdonó que no hubiera vuelto al país, que no hubiera vuelto a Aracataca, cuando él mismo decía, pues si a mí me echaron de allá en los años 80, a mí me allanaron, me iban a condenar por comunista y yo no tengo que volver a ese país de mierda. No lo dijo así, pero sí lo dijo así.
y por eso él no volvió y él se afincó en México y digamos, pues, digamos como un ciudadano del mundo de alguna manera, pero su nexo emocional con Colombia se rompió en los años 80 a partir de su participación en la revista Alternativa, que le granjeó la calificación de comunista peligroso y posible posible no participante en el robo de las armas del Cantor Norte y cosas de ese estilo, ¿no? que a todos se nos olvidó y hoy en día somos el país de las mariposas amarillas, ¿no? Y una anécdota mucho más reciente: en estos momentos hay en el Centro de Memoria Histórica una obra de Leonel Castañeda que se llama Caja Negra, un aspecto de la violencia, que se complementa. Esto es una reflexión sobre los textos que se escribieron en los años 60, cerrando ese periodo que había comenzado en el 48 y que terminaba en el 60, ¿no? Y aquí estábamos cerrando un periodo que arranca en el 64 y terminó en el 2016, ¿no? Entonces nos parecía muy oportuno, al mismo tiempo, porque estuvo paralelamente a Borrador 1, la Caja Negra, un aspecto de la violencia, y en el Centro de Memoria Histórico se complementó con un proyecto de una bandera de plomo izada a media asta a la entrada del Centro de Memoria Histórica. Allá está en este momento, en la 26 con 20, con 19. Y la semana pasada, me cuentan que la semana pasada fue el presidente, y en la visita previa por parte de protocolo y de seguridad al Centro de Memoria, pidieron que se desmontara la bandera de plomo, porque pues el presidente no podía venir a ver una bandera negra de plomo izada a media asta, ¿no? Sí. Entonces, espejito, ¿quién es el más bonito, no? ¿No? Es Colombia magia salvaje, Colombia es pasión. Entonces fíjense que son elementos que se refuerzan o los estamentos dominantes o que son necesarios para los estamentos dominantes, pero aprovechándose de una cultura popular pues muy elemental, ¿no? Que realmente no puede llamarse cultura, porque pues yo no creo que pueda haber cultura cuando no hay formación de criterio. Entonces yo creo que por eso es la importancia de dejar documentado un proceso como esto, pero no dejo de hacerle propaganda al libro, en el sentido de que una es la vida del proyecto, una la intención del proyecto, y otra el análisis o el rastro que dejan los quehaceres de los artistas sobre una historia nacional, que eso es lo que se ve en los textos de Cristian. Por eso, digamos, me parece que salió también en el sentido de que no lo hizo con una intención, sino básicamente de ver qué rastros, qué era lo que había ahí, qué rastros había ahí, y eso genera que sean complementarias pero distintas, ¿no? Son dos procesos, dos proyectos distintos, la exposición y finalmente dejar esa puerta abierta con el tiempo, esa vida propia que toma un proyecto de estos, un borrador 2 final, bajo ese final, exactamente, ahora hasta dónde nos va a llevar, que es también lo que se complementa con ese proyecto de Caja Negra de Leonel Castañeda, de un aspecto de la violencia, donde se hace un análisis del cierre de la época anterior de violencia, y que también, es decir, no tiene nada distinto al cierre de la época de violencia que se hace después de la Guerra de los 1000 días, y luego hay otro cierre en el año 30 y algo, 40, ya me olvidó, hay otro cierre, porque es que acuérdense que es que hay muchos temas, ¿no? Las intervenciones sobre las causas reales de la violencia, o lo que sea, digamos, dentro de una mirada sociológica, como causas materiales de la violencia, la pobreza, la injusticia en la distribución de la tierra, la educación, la no sé qué, se pretendieron resolver en el año 36 con la reforma constitucional del año 36.
Y yo creo que es un ejercicio que falta por hacer, de leerse la reforma constitucional del 36, a ver qué porcentaje realmente se implementó, ¿no? Desde allá, todas las instituciones realmente modernizadoras del Estado colombiano quedaron perfectamente escritas: la reforma agraria, la responsabilidad social del Estado, los derechos de los trabajadores, todo eso quedó ahí. Y hasta hoy, simplemente bajo las necesidades de un pacto de paz, se prometen fast tracks para gestionar leyes, pero yo estoy, pues, sin haberme detenido, las leyes están escritas, en el caso de la violencia, desde el año 36, y estoy seguro que desde el año 16, inclusive con la presidencia ya había una serie de compromisos alrededor de, o el 10, De Rafael Reyes, de ¿quién fue el que le siguió a Rafael Reyes? De Restrepo, de Carlos Restrepo. Carlos Restrepo. Bueno, ahí hay una figura que nunca la volvimos a mencionar, no, perdón, yo creo que es el del 4 al 6 o algo así, el que enfrenta realmente el cierre del posconflicto de los 1000 días, que produce unas leyes que, fíjate, me acuerdo de una particularmente, que aún hoy son impensables, ¿no? Convierte al ejército en no, o sea, le quita el voto al ejército. Eso es en 1906, creo, que fue un escándalo, pues, que como así que el ejército no iba a votar, porque el ejército, pues, era cosas de ese estilo, ¿no? Ya vienen para precisamente despolitizar el ejército y acabar con esa violencia, digamos, partidista, pero apoyada en fuerza pública. ¿Y qué es lo que sucede en los años 40? Con las facciones, es decir, la policía conservadora y las guerrillas liberales, ¿no? Sin ser la policía beligerante, no es beligerante, bueno, electoral. Deliberante. Deliberante. Hay una cosa que parece interesante, que es que la palabra voto está jugando como una especie de ambigüedad de sentido, ¿no? O sea, como un juego de palabras. O sea, es el voto como la devoción, o sea, religiosa, y el voto como la elección, digamos, democrática. Por eso es totalmente circunstancial al 2 de octubre. Claro, y de una manera también como que pienso, podría ser que como una fuera un requisito de obstrucción para el otro. ¿No será? O sea, porque, pienso que hay una especie de sesgo religioso en algunas piezas, ¿no? Pero siento que también hay como que, no sé, como una lectura bastante ácida o áspera, ¿no? Incómoda, ¿no? Sobre la historia del país, pero también por una serie de problemas sustanciales. La perpetuidad también es la eternidad, o sea, algo que va a estar ahí siempre, ¿no? Etcétera, como uno piensa también de ciertas devociones, ¿no? Es precisamente esa como el punto que se quiere marcar en términos de coleccionismo, que no apunta a una conveniencia, sino propiamente a reconocer el desafío que el quehacer de una manifestación cultural, pues cultural culta, deja en devenir en una sociedad, ¿no? Entonces, ¿culto o cultura? Bueno, por ahí exactamente. A mí Cultura, no culto, porque pues precisamente lo que nos desenvolvemos es en el culto, ¿no? Nos resolvemos, pero... A mí lo que me dejó como un poco a la expectativa, pero también como frustrado, es que la recepción polémica que esperaba de la exposición no fue tan fuerte como se esperaba, pero me imagino que también fue como un poco opacado por todo el tema de las galerías, de las exposiciones, de las ferias internacionales, porque encontraba que en el público había recepción de reticencia frente a la exposición. Había gente que que se sentía ofendida en sus creencias religiosas al salir de las exposiciones, y pues uno ya tiende a esperar que este público vaya a existir después una crítica mucho más fuerte en términos hasta legales, ¿por qué no? Porque ya había ocurrido en el caso de María Eugenia Trujillo con la exposición de Santa Clara. Imaginas. la de Santa Clara, exacto.
custodias. Y además, pues porque los procesos que se estaban haciendo con la Procuraduría en esos días también habían llegado hasta términos bastante fuertes de debate. Entonces me dejó un poco decepcionado que no hubiera existido un espacio de crítica donde se hubiera generado una polémica mucho más abundante. Yo tengo